Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz viernes a todos ustedes que tengan. Aquí estamos el día de hoy en ¿Qué pedo con los gringos? Para hablar y continuar con nuestras sesiones de la política y la historia. Y aquí vamos a tocar el tema de ¿qué pedo con el marxismo? Como muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de Karl Marx, un filósofo alemán que escribió un tratado junto con su compañero Federico Engels. En 1848 publicaron un mini libro, casi como un folleto, que se llama El Manifiesto Comunista. El año 1848 es clave porque está a 100 años del inicio de la Revolución Industrial. Además, ese siglo, el siglo XIX, es famosísimo por las invenciones y el desarrollo científico que vimos. Por ejemplo, se inventaron el telégrafo, el teléfono, el foco, el motor, la teoría de gérmenes, el estetoscopio, el espectro magnético se descifró, la anestesia y muchas cosas más. Así que en ese periodo del siglo XIX, pues además un científico muy importante llegó a México, Alexander von Humboldt, y describió y estudió toda la flora y la fauna en México. Es más, yo un ratito vivía en una calle en México, se llamaba Mar de Humboldt, ahí en Ciudad Brisas, en Naucalpan. Si ustedes alguna vez han andado por ahí, ya sabrán cómo es la cosa por ahí. Ahora, el Carlos Marx y Engels intentaron desarrollar una teoría científica sobre la historia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, todo el mundo estaba en flujo, la historia estaba, la interpretación de la historia estaba cambiando. ¿Cómo estaba cambiando? Bueno, durante casi 800 años, Europa había vivido en el feudalismo, pero ya con el fin del feudalismo en Francia, con la Revolución Francesa, con el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra y Europa, en Alemania sobre todo, y la independencia de Estados Unidos, ya había otros movimientos que estaban en primer plan, como por ejemplo las constituciones, como por ejemplo una nueva forma de ver la economía, lo que Marx llegó a llamar capitalismo. Ahora bien, ¿cuál era la idea de Marx y Engels sobre la economía y la historia? Decían que existía un proceso científico en la historia, como existen procesos científicos en otros ámbitos. Él aprovechó de una idea de Hegel, el filósofo alemán, que usó el dialecto en palabras menos, no en palabras más. El dialecto es una idea de que en cada periodo histórico hay una tesis, una idea dominante. Y siempre esa idea dominante es atacada por su idea opuesta. O sea, hay una tesis y luego la antítesis o la antitesis. Y luego cuando esas dos ideas se pelean, sale la síntesis. O sea, tesis, antitesis, síntesis. Y ese proceso Marx aprovechó para aplicar esa idea a la historia. Y él dijo que cada periodo de la historia es un periodo de lucha entre una idea dominante y su contraparte, su opuesto, ¿no? Y Marx estaba viviendo en 1848. En ese periodo estaba en plena revolución industrial, el periodo político nuevo de los disque democracias y los nuevos estados, porque ya después de Estados Unidos, el segundo estado independiente en el hemisferio occidental fue Haití en 1804 y posteriormente las ex colonias españolas se liberaron de España. Así que hubo todo un periodo revolucionario en términos de política, de economía, de industria y de ciencia. Qué periodo tan interesante, ¿no? Y tenemos una idea, ahora le llamamos marxismo, que llegó al frente en este año 1848. Bien, según Marx había 6 etapas en la historia, científicamente hablando. Y él tenía la posibilidad de ver
estar parado en 1848 y ver hacia atrás, o sea, ver a la historia. Y él decía que la primera etapa era la historia primitiva, o sea, familias, las relaciones, las jerarquías de poder en la familia existían, y entre familias, como van creciendo las familias y extendiendo, hay una pelea, una lucha entre familias, y esa familia, antifamilia, hay un choque según el dialecto, y la siguiente etapa es la esclavitud. Una familia, un tribu, un clan se extiende y se enfrenta o llega a conflicto, esa lucha con otra familia, otra tribu, otro clan. Y el resultado es la esclavitud, donde una familia esclaviza a otra. Ahora, luego la institucionalización de la esclavitud en la siguiente etapa se llama el feudalismo. Ese es el periodo, según Marx, que duraba desde la conquista por Guillermo el Conquistador en 1066 hasta la Revolución Francesa. El siguiente periodo, la lucha entre la clase dominante, la élite y los de abajo, para aprovechar de un término de Mariano Azuela, el escritor mexicano, los de abajo, nos llevó después del feudalismo al capitalismo. Ya no era una relación de dueño y ser propiedad de otra persona, como en el feudalismo, donde todo pertenecía al rey, o ser esclavo, propiedad directa, sino ahora en la revolución industrial tenemos la situación donde somos esclavos, o según Marx, llegamos a ser esclavos de nuestros salarios, ¿no? Y nos pagan por nuestro trabajo, y no es equitativo según Marx, no hay cierta igualdad, ¿no? Y hay una lucha, siempre la historia según Marx es una lucha del opresor contra el oprimido, y en el periodo de la historia del capitalismo será el capitalista contra el proletario, son los términos que usa Marx. El capitalista, que es el dueño de los medios de producción, y el proletario, que trabaja efectivamente esclavizado por su salario por el capitalista. Ahora, ¿qué pasa? Según Marx, en la sociedad más avanzada, más industrializada, el proletario iba a sublevar, o sea, la lucha entre el capitalista y el proletariado, o el proletario, iba a llegar a una revolución, lo que él decía, una nueva revolución socialista. ¿Y qué iba a pasar? En ese periodo de disque socialismo íbamos a tener algo muy importante. Lo importante que iba a pasar es que iba a haber una revolución de clases, donde los trabajadores o el proletariado, iban a llegar a ser dueños de los medios de producción. Y de ahí todo iba a ser mucho mejor, o sea, quitando a los dueños y dándole a los que trabajaban los medios de producción. Una frase clave en el manifiesto comunista es, y no es cita textual, estoy trabajando aquí de una memoria ya en descenso, que dice Marx: de todos según su habilidad, a todos según su necesidad. Eso quiere decir, de los más hábiles esperamos más, que trabajen más, que den más. Y de los que no puedan hacer eso, pero tienen muchas necesidades, les vamos a dar lo que necesitan. Ok. Yo me pongo a pensar, si yo soy muy capaz, tengo que trabajar más para dar a los que tienen menos. Bueno, en la religión católica damos almas. Los musulmanes dan almas. Hay que cuidar a los menores de nuestros hermanos, ¿no? Eso es cierto. Pero, o sea, por ser más hábil tengo que trabajar más. ¿Cómo es eso? Les puse la idea a mis estudiantes. Vamos a suponer que en un examen vamos a sumar las notas de todos. O sea, fulano sacó 10, sutano sacó 9, mengano sacó 8, sutano sacó 7, juntamos todos
las notas y dividimos entre el número total de alumnos en la clase y damos la nota de promedio a cada uno. Es justo, ¿no? Porque el de más habilidad sacó 10, pero no le vamos a dar 10 porque tenemos que dar al que no puede, al no tan hábil, no tan sabio, no tan estudioso, y así le damos. Y uno dice, ok, el que recibió 7, pues encantado, ¿no? Y el que recibe 10 dice, no, no puede ser. Porque ya en el siguiente examen, el que sacó 10 en el primer examen no va a trabajar tanto. Dice, bueno, pues me van a poner 8.2 por el promedio de todos. Entonces yo voy a trabajar para sacar 8.2. Y así en cada examen sucesivo los promedios van bajando. Porque a quienes esperamos más, los más habilidosos, les estamos restando su trabajo y regalándoselo a los que no trabajan tanto. Órale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esa es la idea. No, esa es la idea. Que el gobierno, bueno, no, el proletario va a decidir. Y ya la siguiente lucha, la siguiente etapa de la historia es el comunismo, la sexta etapa de la historia científica. Ahora, Marx estuvo sentado en el siglo XIX. Él no podía pronosticar qué iba a pasar en el siglo XX o el siglo XXI. Ahora bien, el poder de la ciencia es ganando evidencia empírica y viendo caso tras caso tras caso, podemos hacer una generalización de lo que va a pasar en el futuro. Ese es lo bello de la historia, saber, sin saber el caso exacto, por las condiciones antecedentes, podemos predecir de cierto modo. Por ejemplo, un ejemplo fácil, si la penicilina mata a la bacteria, entonces si tú tienes bacteria y te doy penicilina, puedo predecir, sin que hayas tomado penicilina antes, que va a matar la bacteria, ¿no? Eso es predecir el poder de la evidencia empírica. Ahora, Marx no podía predecir el siglo XX. En el siglo XX, la primera revolución socialista es en México, efectivamente, pero la segunda es en Rusia. Y ahí el marxismo es cambiado por Ilich Lenin, y Lenin dijo, no, el marxismo no va a funcionar así, necesitamos una élite, una clase élite para promover la revolución, ¿no? Y promoviendo la revolución vamos a llegar al socialismo. Ahora, eso fue el leninismo. Ahora, el maoísmo en China era, no iba a pasar, no va a pasar en la sociedad más industrializada, que en la época de Marx era Alemania o bien Inglaterra, pero Mao cambió la teoría a una sociedad agraria, que era la China de los años de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tenemos ya diferentes tipos de casi marxismo, así, etcétera. Hoy día tenemos una situación que en Estados Unidos, bueno, puede estar en descenso, puede estar en su modo de afuera, que el marxismo del opresor y el oprimido cambió a otras características inmutables, donde hablábamos de, bueno, pues se usa la palabra woke o el despertado, donde decíamos que una clase de personas son los opresores y la otra clase de personas son los oprimidos. Opresor, oprimido. Eso ha sido la dialéctica que Marx desarrolló en su teoría del comunismo, en el Manifiesto Comunista, aprovechando del dialecto de Hegel, de que yo platicaba hace un ratito. Ahora, si estamos celebrando a los oprimidos, si la idea es exaltar al oprimido, bueno, esa es una teoría del marxismo, pero Marx dijo que el proletariado iba a sublevar en revolución y iban a tomar control de los medios de producción, iba a haber más igualdad, más para todos. Y me pregunto, ¿todo va a ser gratis? ¿Cómo va a ser el mundo si todo va a ser gratis?
Yo creo que los únicos que van a comer, si todo es gratis, son los granjeros, son los que siembran y cosechan. Porque ya que no hay nada en la tienda, pues los camioneros, los traileros no van a llevar nada a la tienda porque todo es gratis. ¿Y quién va a trabajar en la tienda para atenderte? Porque todo es gratis. No creo, ¿eh? No creo que eso vaya a funcionar. Ahora, si basamos nuestro sistema, porque Marx dice que todo es conflicto, todo es lucha entre clases, ¿no? Entre los esclavos y el rey y los feudos, y luego entre el capitalista y el proletariado, y en el futuro iba a haber social, y todo iba a estar como en el jardín de Edén. Íbamos a llegar a la perfección. No podemos perfeccionar el ser humano. Es una nueva idea, una nueva teoría de la historia. Pero en tu sentido común, les pregunto, en el sentido común, si estamos exaltando a los derrotados y estamos castigando a los ganadores, que Marx mismo dijo que hay lucha constante, ¿cómo es posible que vamos a decir, ok, aquí hay una lucha, vamos a pelear, y los que ganan, pierden, y los que pierdan, ganan? No, hombre, es como de Lewis Carroll, ¿no? Es como por el espejo, o sea, es el mundo al revés. ¿Qué me ves, cara de pez? Que el mundo está al revés. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, viernes. Tenemos un viernesites fuerte. Está que arde. Y aquí estamos en nuestro canal, ¿qué pedo con los gringos? Y hoy el tema ha sido, ¿qué pedo con el marxismo? Les agradezco siempre de estar aquí conmigo. Si búscanme en Spotify o en YouTube, ándenle, suscríbanse y escríbanme y mantengamos en contacto por medio de este canal, por sus comentarios, por su participación. Les agradezco muchísimo y les deseo un buen fin de semana. Hasta luego.